gustan más los videojuegos donde me pueda extraer unas 2-3 horas o 3 horas. Oye, ¿qué rico? Sí, de casualidad ustedes no tendrán anécdotas o vivencias con algunos profesores. Bueno, por ejemplo, yo tengo una vivencia con una profesora que fue de segundo de secundaria, que dio la materia de matemáticas. Claramente ella entró y nos dijo de entrada, en mi clase nadie tiene 10. Y esa maestra, ¿cómo nos caía la punta de la fregada a mí y a todos? Tanto las mujeres, tanto como los hombres. Porque esa profesora lo que tenía era que con una tarea, con una sola falla que tuvieras, te ponía directamente a 0. Te contaba calificación en cada tarea de 5, 10, 6. Y había una compañera que era una hija de su mamá porque le decía, póngale 6, profe, y me ponía 6 nomás por hacerle caso a ella. Y al final, nomás una morra tuvo 9. Y hasta eso la profe lo vio disgustado porque yo tuve 7 en esa materia. La verdad. ¿Tú no tienes alguna vivencia con un profe? Sí, pero mi convivencia, mi interpretación, mi experiencia con los maestros en la secundaria, que fue en tercer grado, fue buena relación. El mejor maestro para mí en ese grado fue uno que daba la materia de historia, porque tenía una buena forma de enseñar, nos ponía a exponer, daba trato justo y ayudaba a los que más ocupaban los puntos, ¿no? ¿Y tú, mi amigo? Yo también tengo un recuerdo con una maestra que es la maestra de química, la cual enseñaba bien, pero la verdad casi la mayoría de los alumnos no entendían los temas. Entonces casi en al final de año casi reprobábamos todos, pero la profe como buena onda nos pasó con 6. ¿Tú tienes otro? Sí, pues yo también tengo una historia ya basándonos a los profesores, con los mismos profesores, pero ahora entrando a cuestión de los orientadores. Me acuerdo que en la secundaria cuando yo estaba, creo que fue tercero porque ya había acabado la pandemia. Me acuerdo que nosotros llegamos de vacaciones de verano bien exótico, unos con su moicano hasta acá, otros con su pelo del Mojas, de Invencible, cortes así exóticos. Yo siempre he tenido el mismo corte, que es el aquí, tantito rebajado acá y largo aquí enfrente para poderse peinar hacia acá. Me acuerdo que esa vez no nos dejaban entrar. Y me acuerdo que en la puerta, en el puro portoncito de la Federal 5 habían como unos 30 morros o más, porque se llenó el mendigo pórtico. Es como el pórtico de la Federal 2, pero más grande, más chiquito. ¿Ves que el pórtico de la Federal 2 es más grande? El de nosotros era la mitad de ese. Y ahí veías a morro, güey. Nomás habían como 2 morras que creo que era por la diadema, que se pusieron mamones ese día, güey. Pero el punto fue que nos regañaron por el pelo. Y nos dijeron, no, joven, no pueden entrar, güey. Era el orientador, no sé si era orientador o educativo. No sé qué fregado era su materia, ese tipo de profesor. Me acuerdo que no, jóvenes, no pueden entrar, váyanse a cortar el pelo otro día. Y nos hicieron anotar nuestro nombre. Yo, por no quererme quemar, me anoté un nombre de un compañero al azar. Yo puse Uriel Zálate Rodríguez. Para que no me quemara, porque a nosotros si nos daban permiso, ese permiso si nos lo iban a pedir firmado. Y dije, no mames, si me lo piden firmado van a llegar a mi salón. Y yo puse el salón aleatorio, pues segundo C. Ya, no me quemé. Pero el punto fue que nos regresaron y nos estuvieron ahí, no nos dejaron entrar directamente, nos mandaron a la casa. Y dice un compañero, oigan, que si nos vamos a quitar las greñas, yo tengo una máquina ahí para cortar pelo. Y le digo, ¿pero sabes cortar pelo? No, pero ahorita nos metemos toda la uno y así nos vamos rebajando. Y después, no, muchos dudaron, güey, como unos 15, dijeron, sí, a huevo, a huevo. Y muchos dijeron, no. Y ya fue donde entró la típica frase que nos quemó a muchos en primaria y secundaria, que era culo si no lo haces. Lo tienes que hacer, pa. Porque tu madre no crió un culo, güey. Tu mamá crió un hombre, güey. Un hombre que se va a enojar cuando suelte la pared. Un hombre que lo más probable es que le van a decir culo si no lo haces y lo va a hacer. Y de ahí nos va después. El vato vivía como a la secundaria, en la esquinita, doblando. Y nos vas conectados a su poste de luz. No, a su poste de la puerta de ese cuate de toda la entrada, y todos nos metimos la uno, pues aquí rebajando, güey. Veías a unos vatos que se les caía la tapita y se cortaban aquí una entrada. Me acuerdo que yo le dije, bueno, yo más o menos me acordaba cómo cortarme el pelo. Y le dije, bueno, bájame las otras medidas. Yo me metí aquí la 3, medio lo rebajé aquí. Me acuerdo que aquí tengo una entrada de naturaleza porque esa vez no se pudo rebajar, que es una entradota que tengo aquí. Ya puedo me dejo largo el pelo. Y ahí me vas entrando atrás de la secundaria. Profe, no pasó. Pinches pelones nos dijeron. Cállese la verga, profe. No, nosotros no volver a crecer, ustedes pelo natural. Ya entramos, güey. ¿No tienes otra historia, anécdota o que hayas vivido con un profesor? Porque la verdad esa sí fue una más relajada, pero a la vez sí fue exagerada.
tu historia, bueno, lo que viviste tú en tu secundaria estuvo interesante, chistoso. ¿Tuviste emociones de cualquier tipo, no? Sí, sentía fresca la cabeza. Pero bueno, como Adrián y yo participamos en la secundaria, en la Federal 2, no tuvimos no vivimos eso. Sí nos regañaban por el cabello y todo, pero sí nos dejaban entrar, nunca nos regresaron a casa. La única experiencia que yo recuerdo de la secundaria fue en tercer grado con una maestra de matemáticas, en la cual un día empezó a revisar las tareas y apuntes. Empezó de la fila 1, donde está el 1 de la lista al 5, pasó a la fila 2, así sucesivamente. Pero el detalle era que todos los compañeros no tenían ni las actividades ni los apuntes hechos. Entonces le molestó tanto a la maestra que pasó de uno en uno hasta llegar a más de la mitad del salón y la mayoría no lo tenía. Eran como 2 o 3 que tenían unos cuantos apuntes y actividades. Fue tanto el enojo de la maestra que tuvo que ir a llamar al director. El director intervino, nos dio una regañada, nos llamó la atención, nos metieron reporte grupal y nos pidieron que no se repitiera. La maestra nos dijo que íbamos a tener punto menos sobre calificación. Eso fue lo feo. Es la única anécdota, bueno, la única cosa mala que vivimos Y hasta la fecha sigue una reputación porque seguimos igual, como buenos mexicanos. Bueno, pues yo tengo una experiencia con un maestro en el cual me había reprobado. Entonces, ¿cómo se llama? El profe nos citó un día a la escuela que llegáramos como a la 1. Entonces yo llegué y me senté en el pórtico. En el pórtico también habían algunos alumnos que también habían reprobado, que habían sido llamados por el mismo profe. Y ahí nos quedamos como unas 2 a 3 horas. La historia es que cuando nos quedamos ahí esperando, un compañero fue a comprar una pizza a un Oxxo. La pizza que compró era una mediana de 75 pesos que la había metido al horno, la que está ahí en el Oxxo. Esa madre es bolillo ya, bolillo con tocino, ¿no? ¿Qué es esa cosa? La metió al horno y el muy tonto lo puso como 5 minutos para que se calentara. Nosotros estábamos comprando otras cosas, ya como que empezaba a oler quemado. Entonces fuimos a ver al horno, ya estaba bien quemada toda esa cosa y el horno ya estaba apestando también. Entonces lo sacamos y nos fuimos, pagamos y nos fuimos de vuelta. Cuando lo abrimos estaba todo quemado y asqueroso, pero aún así nuestro compañero se la comió. Entonces mientras lo comíamos, el profe llegó. El profe nos dijo qué se están comiendo. Y cuando lo vio empezó a decir, ¡a la madre! ¡Qué pinche asco están comiendo! Entonces el profe nos invitó a unas empanadas de allá afuera, que también sabían culeras, pero las comimos. Y esa fue mi anécdota. Amable, pero esas no es como las mías. Mira, yo, hablando de profesores buena onda, me acuerdo que nosotros en segundo y secundaria, yo siempre iba en el E, no sé si es maldición o bendición, porque ahorita en prepa igual voy en el E, en la secundaria igual iba en el E. El punto es que nosotros, como ese grupo era exclusivo de tener un profesor que entró de intercambio, un profesor que era nuevo, pues que acababa de llegar, y porque reemplazó creo que un profesor que se intoxicó, no sé qué le pasó. El punto es que ese profesor daba la materia de historia, o la da la materia de historia. Y el punto fue que él es un profesor de esos jóvenes que se creen, no sé, fisicoculturistas, porque siempre llegaba y nos hacía así con su antebrazo, así, jóvenes, esto de puro dar clase, y no sé, entró al salón y empezaba, no, así como un maestro que tenemos aquí que igual él piensa que es fisicoculturista. Y me acuerdo pues que él tiene un canal, o tenía, no sé si ya lo borró por lo que pasó, un canal de Instagram o creo que Facebook, donde subía todos sus ejercicios, formas de hacer ejercicio y la jalada. Pero fue que donde nosotros empezamos a descubrir ese canal por parte de él, que él vio que nosotros le interesamos, pues que nosotros nos interesamos como secundaria o grupo al ver cómo él hacía sus ejercicios y la mamá. Y él se le ocurre en su brillante idea de subir un video haciendo ejercicio sin camisa, así con truza nomás, literal, con pura truza. Sube el video y etiqueta la página de la Federal 2, una página viejita. Y ahí después etiquetado y decía, profesor tal, no, fulano de tal, etiquetó a Federal 2. Y ahí nosotros, como lo seguíamos, nos aparecía en red. Y lo vimos, pues, profesor así, haciendo ejercicio en barra, sin camisa, nomás un boxer aquí, o truza, ¿no? Que tenía, pues. Y me acuerdo que lo mandaron a llamar.
Y ahí lo ves pues en subdirección regañando, lo regañaron los profesores, las profesoras creo que le pidieron su número, no es que le pidieron, le pusieron muy berrijos las profesoras. Y me acuerdo que ese profesor, por esa polémica que se hubo, porque ya entró directamente padres de familia, tutores, que cómo es posible, son jóvenes, cómo lo van a exhibir así, ese profesor da mal ejemplo. Y por tanto alboroto del profesor, aparte de que lo ocurrieron, creo que no sigue dando clases, o creo que entró en una lista negra de escuela, o no sé, el punto es que ese profe era tan amable y buena gente que sí nos dolió perderlo, la verdad, porque aparte enseñaba, no enseñaba bien historia, pero pues sí era buena gente. Te pasaba, te decía, es un barcazo ese profe, decíamos, te pasaba con 10, 9 si le ibas echando no ganas, 10 si asistías todos los días, si no llegabas, le valía igual. Esas son anécdotas de la chingona, de las COD. ¿No tienes tu otra ahí metida por lo más profundo de tu pensamiento? Anécdotas así como la que tú nos acabas de contar, no, pues nuestra convivencia en la secundaria, más en tercer grado, no fue mucha, nada más fue la relación entre compañeros. ¿Por qué? Porque la pasábamos más en la cancha, prácticamente. Yo perdí el interés en aplicarle atención a la escuela, prefería ir a jugar fútbol, jugar un videojuego al que prestarle atención. ¿Por qué? Porque había maestros muy estrictos y que se pasaban, que por cualquier error te regresaban o te tachaban la tarea, y eso ya desmotivaba a muchos compañeros, que preferir hacer la tarea y que te lo regresen o no hacerla y no te pueden regresar nada que no has hecho. Por eso la mayoría dejó de prestarle atención a la escuela más en el tercer trimestre de secundaria. El mayor promedio de nuestro salón fue de un 9.2, 9.3, que eso se escucha muy mal, ¿no? Porque los otros salones tenían con 10 cerrados, 9.2, 9.5, 9.7, y nosotros con 9.2 alcanzó el máximo. No, hablando de promedio, pues yo tengo una que, o sea, no está chistosa, pero tampoco está para burlarse. Bueno, sí, para burlarse, sí, porque me acuerdo que nosotros casi entrando a tercero de secundaria, a finales de segundo de secundaria, tuvimos un profesor, bueno, no era profesor, era orientador, que él es joven, bueno, no sé si se le puede considerar joven, 25 años, ¿verdad? Ya ponte a chambear, no sé, más algo. El punto es que ese profesor llegaba y nosotros teníamos un grupito, porque en ese tiempo ya empezaba su apogeo del mero Free Fire, ya empezaba que PvP, que Ponzala, y nosotros jugábamos en un grupito hasta atrás, éramos unos 5 que siempre jugábamos o verde o sala. Y me acuerdo que ese profesor nos vio y me dijo, qué jóvenes, ¿también juegan Free? Sí, profe, ¿qué? ¿Un PvP? Y el profe pues se le ocurre la brillante idea de decir, ya está, PvP por promedio. Ya, ¿por promedio, profe? Sí, por promedio. Un punto, le dijo, pues, un punto entre calificación, sí. Pero si te gano, te repruebo el primer trimestre, dijo, pues. Pero si gano me pasa a todos, ya está, pues. Y el punto es que como esos memes basados que es nada, el profesor le pide PvP y ese rey con no sé qué, en toda la fregada. Y me acuerdo que nosotros todos pasamos en filita a jugar PvP con ese profe, por promedio, pues. Varios perdimos, yo la verdad perdí, reprobé ese trimestre por su culpa de la escalada. Ese profe lo que tenía es que jugaba bien, no se escondió eso, y creo que lo regañaron por eso, porque eso no es cuestión académica. Me acuerdo que lo llamaban a mandar a subdirección, le dijeron, no, ¿cómo puede hacer eso? No es posible que usted haga ese tipo de prácticas, no es educativo y la fregada, no, y nos quemaron chido, y al final pues terminé reprobado, ya había firmado boleta. Creo que mi jefe me regañó por haciendo jalada. No voy a decir la materia porque si no se van a dar cuenta de quién es, no quiero que den cuenta. A ver si me regañó mi jefecita. ¿Tú pues yo tengo una anécdota que no es chistosa, pero está más o menos por ahí. Yo tenía una maestra de química en tercero que nos había dejado una maqueta de un átomo, de cualquier elemento que quisieras. Me acuerdo de esa maqueta, sí. Entonces, la profe lo había pedido, nos dio una semana para hacerlo. Yo lo había hecho con foamy y todo, una bolita y papel así para hacerlo como tipo bolita. Después, el día llegó para entregarlo. Yo lo fui a entregar. Yo fui uno de los quintos entre entregarlo. Los otros le había dicho que no, yo no sabía por qué. Entonces pasé con la profesora y me dijo que estaba mal. Yo le pregunté por qué. Me dijo que lo quería de puro fierro y con una bolota así en medio que fuera con puro aluminio. Es la profe lo hubiera hecho. Con puro aluminio. Entonces yo me enojé y la profe nos dio otra semana para hacerlo. Entonces lo volví a hacer y así con fierro.
y con un aluminio en medio y con las bolitas así de foamy, ¿te acuerdas? Sí. Ya quería que diera luz al salón completo, que lo quería hacer planta de fusión, esa cosa. No, aguántala, sí. Entonces, cuando yo lo llevé, la profe lo había visto, no lo había calificado otra vez. La profe le pidió que ahora que esa cosa, las cosas de aluminio que formaban en los Ajá. átomos, diera vuelta. Ah, la Sí, verdad. la ¿Cómo le vamos a dar vuelta? a Sóplale esa? ahí, vele soplando mientras la prueba está exhibiendo. Nos pidió que le metiéramos un motor para que esa cosa diera vuelta y algunos lo habían hecho otra vez con papel, otra vez y todo. Y no, manches, lo habían quedado bonito, había sido una gigante. Sí. Pero la profe le pidió que diera vuelta. Entonces algunos lo habían vuelto a hacer y ese día que la profe le iba a entregar dijo que no lo quería, que ya con la calificación de las tareas y el examen los iba a pasar. Entonces muchos se enojaron y ahí quedó. No, igual de eso, igual me acuerdo. Una cortita, me acuerdo que nosotros hicimos equipo de 3 en la materia de química, ya en tercer año de secundaria. Ya íbamos a salir y era un profe de química que era un hijo de su mamá, la verdad, sí, ya. Un profe de química que hasta la fecha sigue dando clases, ya tiene creo que 50 y tanto, ya está más que para allá que para acá. El punto es que nosotros hicimos equipos de 3 y nomás era yo solito, me dejaron solito, los Emiratos se pueden hacer sus equipos ellos y me dejaron solito. Y el punto es que me quedé junto con un compañero, le dije, hey, ¿quieres hacer equipo conmigo? Ya estás, pues. Llega el día de la entrega, nos dieron creo que 5 días o una semana, no sé cuántos fueron. Llega el día de la entrega, era hacer un trabajo así simple, en hojas blancas, sobre una línea del tiempo, sobre creo que el complejo de la química, los átomos, los electrones de valencia, todo eso. Llegamos a entregar el trabajo al profe, llegamos a salir en vacaciones de diciembre, llegamos y nos dice el profe, no jóvenes, se me olvidó decirles que tienen que llevar dibujo también. Y que su mouse, profe, ¿cómo va a decirnos eso? No, si háganlo ahorita, si lo hacen ahorita se lo califico, si no el otro año que viene nos dice, pues. Bueno, pues el punto es que ese cuarto los hace los dibujos, todos objetos y los dibujos, pero estaban ahí los dibujos. Y al final dijo, no le gustan esos dibujos, joven, le va a poner 8. Y nos puso 8 en el trabajo final. Y otro compañero, una compañera que sigue en la prepa 3, ahí como, esa mi amiga así, lo voy a mentar su mouse cuando la vea. Porque ella dice, profe, nosotros no nos lo acabamos, bueno, me lo traes el siguiente año. Llega el otro año, en enero, que entramos a secundaria, y le dice, profe, ¿no va a calificar el trabajo final? No, eso ya es del año pasado. Le dice, pues no, pero usted dijo, no, pero eso es del año pasado. Pero usted dijo, no. Y estuvo, insiste. Bueno, le voy a poner 6, dijo, pues. Y le puso 6. Y nosotros sacamos 8. Nos mandó la fregada porque le estaban feos los dibujos, pero pues fue su culpa. Y esa es la cuestión con algunos profesores. Es que siempre terminan dando un trabajo y a la mera hora quieren que hagamos otra cosa. O sea, no especifican bien y quieren que hagamos más. ¿Cómo, verdad? Sí, muy injusto. Algunos maestros no especifican bien lo que piden, pero lo quieren. Y como otros, como estudiantes, no podemos adivinar qué quiere el profesor. No podemos estar adivinando porque hay ocasiones donde le agregamos de más y nos terminan quitando puntos, regañando, llamando la atención. O no hacemos algo que nos dicen y terminan diciendo, no, es que eso ya lo vieron, no, pues no lo enseñaron, no, pero ya lo vieron y no lo hemos visto. También como pues. los mapas de historia, la profe de No, primero. que mapas de historia, Sí, los mapas de humanidades, no. Perdón, sí, cierto. La mamá lleva 3 palabras y nosotros mendiga tesis que tiramos por cuadro. Sí, no. porque eso es lo que nos habían enseñado en secundaria, Sí, de que pues. cualquier mapa eran casi parecidos, pero con diferentes tipos de formas de encerrar la información. Sí, de hacer los conceptos. Pero ahí ya depende del maestro que lo pide, porque la maestra de humanidades nos lo pidió y no nos explicó cómo quería o qué tenía que llevar. Sí, pues nos dijo, no, ya lo deben de saber, ¿no? Pues, Ajá, está viendo cómo somos, Y somos ahora, mexicanos. ahora el mismo caso se repitió, pero con el tercer grado, con la maestra de comunicación que nos pide el mismo mapa, pero ahora ella que llevaba información, demasiada información, ya no es lo mismo. Ahí depende de cada maestro cómo lo exige y lo pide, pero nunca especifican cómo. Sí, pues como ya entrando a prepa, nos acuerdo que como nosotros 3 estamos juntos en prepa, no, nos acordábamos en matemática, cómo la sufríamos, la verdad. Sí, pasamos vivencias dolorosas. Me acuerdo que nosotros cuando dijeron los porcentajes de los promedios, que tanto tareas, tanto examen, tanto participación, dije, está fácil, ¿no? Pero cuando vamos viendo el tema, no, profe, no, qué probabilidad, que mide tu masa de tu sol a donde vayas a llegar, que calcúlame cuánto tiempo se tarda hacer un pájaro de aquí para allá. No, cómo ya sufríamos. Me acuerdo que fueron, ¿cuántos temas fueron? Como 8 temas, ¿no? 3 temas. En un Sí, en un solo parcial, ¿cómo nos vamos a perder todo eso? Nos Sí. hacíamos examen en equipo
Me acuerdo que nosotros nos sentábamos, pues decíamos, no, que estudias porque dudas sus conocimientos. Esa frase, ¿cómo le caigo peso al chile? Me decíamos, el que estudias porque dudas sus conocimientos. Y por hacer esa jalada, güey, terminábamos sacando que 0, que 1.5. Me acuerdo que No, cuando el primer 0.25. 0.25. Me acuerdo que el primer examen que hicimos con ese profesor fue individual, que dimos probabilidad, no sé qué más. No, lo primero que hicimos solo fue el de triángulos y toda esa cosa. Ajá, todo eso, ¿Cuántas habitaciones hay que no ocupan y cuántas habitaciones hay que ocupan las personas? Sí, eso de probabilidad, pues me acuerdo pues que lo hicimos y dijimos, no, está fácil, 25% no es nada. Que si cuando vamos viendo el examen, nadie de nosotros sacó más que 4 o 3 en el examen. Yo le gané a ese por una décima, yo saqué 4.7 y sacó 4.7.6. No, ¿Y ahorita? no, ahorita estamos iguales. Igual. No intenté aprender. Porque muchas veces nosotros en secundaria, bueno, más en secundaria donde los jóvenes, por así decirlo, como persona ya mayor, te quiero pito, de 18 años ya, de ver la edad, los jóvenes en secundaria ya lo que buscan no es tanto estudiar. O sea, lo que buscan es más echar relajo con tus compañeros, Entretenimiento, salir a visual. explorar, hacerse guaje todo el día. O sea, cosas sencillas, pero que a la vez los profesores no entienden. Pero pues, ya cuando entras a prepa te carga todo eso, ¿no? Ya entra la presión y que no, que hazme este trabajo y que si no lo haces así, porque ya te lo habían enseñado, pero pues no me enseñan, ¿cómo quieres que aprenda? Y hay muchas cuestiones tiene que ver eso. Igual, por eso muchas veces cuando un profesor estructura bien su tema, como por ejemplo la materia que como ya dije, que sí me llamó mucho la atención fue la cultura digital. ¿Por qué? Porque estructura bien su forma de enseñanza. Te da el temario, te da la instrucción de investigar y te da también la práctica, la explicación y la práctica, que ahí es donde mama cabeza también, sí, nosotros porque apenas estamos aprendiendo y no terminamos de editarlo bien, pero pues, también es parte de aprender, es prueba y error, así la ciencia también, igual así es la vida, por así decirlo filosóficamente, y sí, hemos vivido bastantes cosas en la secundaria y en la preparatoria, todavía faltan más, pero para eso estamos, ¿no? Para vivir o morir, para decirlo de forma filosófica, ¿no? Ya en tal vez otra tarea, otro podcast, podamos ver unas vivencias más subreales, por así decirlo, más personales, porque sí existen, más yo que me fui a vivir a la sierra, pero ya es todo, hasta ahora sería todo por lo pronto, ya habrá de verlo en otro video, otro trabajo, otras experiencias de vida, cómo formemos o cómo nos hemos formado a través de los tiempos y cómo hemos aprendido a través de prueba y error. Ya vamos, porque ya está teniendo noche, ya no va a pasar la combi por tu casa. Va a pasar mi combi por mi cerro. Ya. Después. ¡Profe, ponme los 10!